En este momento hace su arribo al Salón Revolución la secretaria de Gobernación, la doctora Olga Sánchez Cordero. Buenas tardes a todas, a todos. Muchísimas gracias por su asistencia y daremos comienzo el día de hoy a la 8ª conferencia de prensa mensual relacionada a las acciones coordinadas para erradicar las violencias contra las mujeres y las niñas. En el presidio están la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Nadine Gassman, la secretaria ejecutiva del Grupo Interinstitucional, la titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia DIF, Rocío García, gracias Rocío, la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar las Violencias contra las Mujeres, Fabiola Alanís Sámano, la titular del Instituto Nacional para el Desarrollo Social, Luz Beatriz Rosales Esteva, y el titular del Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, David Pérez Esparza. Muchas gracias y bienvenidas a todos y a todos. Le doy la palabra a la secretaria de Gobernación para que nos dé la bienvenida a esta conferencia a la que nos ha convocado. Gracias, secretaria. No se oye. ¿No? Ya. Sí. Primero quiero ofrecerles una disculpa por estos minutos que nos hemos retrasado, pero pues las cosas a veces se van suscitando minuto a minuto. Pero quiero saludar a todas, a todos ustedes, a los medios de comunicación. Muchas gracias por su trabajo, por su labor, por estar presentes el día de hoy. Y también quiero saludar con muchísimo gusto a Nadine Gassman, quien es la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, a Alicia Leal, quien es la secretaria ejecutiva del Grupo Interinstitucional de Estrategia contra Violencias, Fabiola Alanís, que es la comisionada nacional para prevenir y erradicar la violencia en contra de las mujeres, a Luz Beatriz Rosales, la titular del Instituto Nacional de Desarrollo Social, Rocío García, que también nos acompaña, García Pérez, que es la titular del Sistema Nacional de Desarrollo Integral para la Familia, y a David Pérez Esparza, que es titular del Centro Nacional de Información del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad. Gracias a las amigas y amigos de los medios de comunicación, a todas las demás personas que nos acompañan, tanto presencial como digitalmente. Les agradezco de verdad su asistencia a esta conferencia de prensa mensual que ocurre en el marco del esfuerzo coordinado del Gobierno de México para implementar estrategias y acciones que atiendan las violencias de género. Quiero también manifestarles que entramos al mes de noviembre en unos pocos días y como ustedes saben, el día 25 de noviembre es precisamente el Día Naranja y es el día que la ONU ha establecido precisamente en el Comité de la CEDAW para atender y erradicar las violencias en contra de las mujeres. Entonces este día, o sobre todo el 25 de noviembre, estaremos dando cuenta de algunas acciones también muy importantes, pero entre otras el día jueves que tenemos y les adelanto, vamos a tener nuestra videoconferencia con todos los gobernadores para
algunas cuestiones de salud, otros temas como los rebrotes, los semáforos que han regresado a naranja y a rojo, algunos de ellos. Vamos también a hacerles algún planteamiento a los señores gobernadores para que en las mesas de seguridad y en las mesas de justicia estén integrantes de los Institutos Nacionales de las Mujeres y del PAIMEF en tratándose de estas violencias que seguramente serán muy, muy importantes también para atender estas violencias. El día de hoy las instituciones que nos acompañan están presentando una información actualizada y de gran relevancia. En primer lugar, quiero compartirles que vamos a analizar el seguimiento que hace algunas reuniones hemos estado realizando en estas reuniones con las víctimas, con sus familiares y con las personas defensoras de los derechos humanos. Esto es de vital importancia, pues el acompañamiento a las víctimas y personas de derechos humanos es indispensable para encontrar soluciones y fomentar la colaboración entre el Estado y obviamente la ciudadanía, que eso es lo que nosotros estamos ocupados y preocupados por llevar a esta relación más institucional y más fluida. Se presentará también información cualitativa y cuantitativa sobre la atención y prestación de los servicios, de los centros de justicia para las mujeres, de los centros de atención externa y los refugios para mujeres, niñas y adolescentes acompañadas de sus hijos y de sus hijas. Finalmente, veremos algunos datos y cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública sobre índices de violencia en contra de las mujeres y las niñas, lo que nos va a permitir tener un panorama amplio de la problemática que estamos viviendo en estos momentos a nivel nacional. Estos datos y otros que seguimos allegándonos contribuirán para que continuemos dando un puntual cumplimiento a las instrucciones del señor presidente Andrés Manuel López Obrador para la implementación de soluciones integrales y duraderas que mitiguen la violencia, sobre todo la violencia contra las mujeres y las niñas, y en especial atención a la violencia feminicida. Estamos trabajando en condiciones complejas debido a la pandemia que atraviesa no solamente a México, sino al mundo, y con un sistema institucional que, sin generalizar, no acaba de dar respuestas contundentes a las mujeres que buscan defender sus derechos. Quiero centrarme hoy en los hombres, sí, en los hombres agresores y en los sistemas de seguridad y de justicia. Porque es justo en esos ámbitos donde los agresores deben ser desincentivados, para que al detectarse que cometen un delito, se inhiban las conductas violentas, se investiguen y se les haga responsables de sus acciones. Hay que atender el tema con una perspectiva de nuevas masculinidades. Ese es el gran reto que tenemos en sí. ¿Por qué? Porque los hombres agresores muchas veces lo hacen porque precisamente dentro de la cultura patriarcal, ancestral, machista, lo ven como algo prácticamente natural, esa agresión, que a lo mejor para ellos es imperceptible, pero que está ahí. Y que esa violencia genera violencia, y que esta violencia es una espiral de violencia, que en muchas ocasiones termina lamentablemente con un delito gravísimo que es el feminicidio. Así que nos vamos a centrar ahora en estos hombres agresores. Mientras la carga de la prueba siga siendo y estando en las víctimas y no en las instituciones del Estado, la revictimización hacia las mujeres es casi inevitable. Esto es algo que también tenemos muy presente. Siempre o normalmente la carga de la prueba es
por parte de la víctima. La víctima es la que tiene que demostrar y tiene que tener esta carga de la prueba. Aquí tenemos que cambiar el eje probatorio a las instituciones del Estado, porque si no, lo que estamos provocando es la revictimización de las mujeres, al tener que probar ellas las agresiones. Y eso también es un tema que tenemos que atender de raíz, de manera muy importante. Por ello es importante que las autoridades eduquen con esta perspectiva. Por ejemplo, el tema de cero tolerancia a las violencias contra las mujeres y las niñas. Cero tolerancia. Yo en estas conferencias y en estos días 25 quiero aprovechar el espacio para también hacer un llamado a los gobiernos locales y en particular a las instituciones de procuración y de impartición de justicia para que garanticen los servicios necesarios para prevenir y atender los actos violentos en contra de las mujeres y las niñas. Es preciso hacer mención y recalcar que en esta emergencia sanitaria causada por la pandemia del COVID-19, y que además persiste y no sabemos cuánto tiempo más vaya a estar el COVID-19 entre nosotros. Todos los servicios para prevenir y atender las violencias contra las mujeres y las niñas han sido definidos como esenciales, ya lo había yo comentado, por parte de la autoridad sanitaria y por lo tanto deben estar disponibles las 24 horas todos los días del año. 24/7. No solo hablamos del sector salud, ni de las policías, de las fiscalías, sino de los servicios donde las mujeres pueden definir qué es lo que quieren hacer con la información y el acompañamiento para garantizar su seguridad. El gobierno de la Cuarta Transformación reitera, y ante ustedes lo hago, de verdad, a manera institucional, a manera de vocera del Gobierno de México y a manera de secretaria de Gobernación, la defensa irrestricta de los derechos humanos en esta época tan difícil. No debemos bajar la guardia. Y por lo tanto no me queda más que agradecer a todas las personas que me acompañan, a todas las que hacen posible este grupo interinstitucional de estrategias contra las violencias hacia las mujeres, niñas y adolescentes, porque estamos trabajando de manera articulada, conjuntamente, para erradicar estas violencias, labor que queremos y seguiremos mensualmente rindiendo cuentas conforme las instrucciones del señor presidente, para quien esta tarea es prioritaria. La Cuarta Transformación, como he dicho en muchas ocasiones y lo reitero en este momento, solo será posible si incluye a todas las mujeres y si juntas y juntos, y subrayo juntos, hombres y mujeres, construimos un país en donde se respete la dignidad de todos y se garanticen todos sus derechos, sobre todo los derechos de las mujeres. Fíjense ustedes que en la conferencia de Beijing, hace 25 años, yo recuerdo con toda claridad que se dijo: los derechos humanos son también derechos de las mujeres. Y esto hubiera parecido una verdad de perorgullo, pero no era así. No era así en todos los países del mundo. En nuestro mismo país, hace 25 años, el hombre determinaba el domicilio conyugal. Hace 25 años la mujer tenía que pedirle permiso al marido para contratar. Hace 25 años la mujer tenía que pedirle permiso al marido para interponer un juicio de amparo. Hace 25 años la mujer no podía heredar su nacionalidad mexicana en este país. Y cuando se dice los derechos de las mujeres o los derechos humanos son derechos de las mujeres, no era cierto. No era cierto. Los derechos humanos no eran derechos humanos de todas las mujeres, ni todos los derechos humanos eran derechos humanos de todas las mujeres. Así que, ya no quiero, porque
Ustedes saben que estos son mis red buttons personales. Así que vamos por un país sin violencia contra las mujeres, conducido de verdad por un presidente que nos ha instruido en esto y que para él la justicia y la equidad es su bandera y es una parte importante de la Cuarta Transformación. Muchas gracias. Muchas gracias, secretaria. Y le damos la palabra a Luz Rosales Esteban, titular del Inversor, que nos va a hablar sobre los servicios de atención inmediata. Buenas tardes a todas y todos ustedes. Muchísimas gracias, secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que nos está ayudando a que todos los esfuerzos conjuntos de todas nuestras instituciones vayan con un mismo fin, más clarito, coordinados, enfocados hacia un camino donde vayamos erradicando esta pandemia, porque esto es otra pandemia, es la pandemia de la violencia y tenemos que saber entre todas juntas, poniendo granos grandotes de arena, porque así se necesitan para que la violencia se vaya erradicando. Y entonces, en ese esfuerzo de conjuntar voluntades, conjuntar acciones y poner cada quien de su institución según sus atribuciones, pues hemos ido avanzando en la atención a la mujer, en la prevención, eso es muy importante. Hay programas concretos que nos están ayudando a una prevención con este enfoque que dio la ministra, que es el enfoque de también trabajar con los agresores, porque ellos necesitan entender que se necesita otro tipo de relación para que todos ganen, y en ese sentido también hay una fuerte lucha. Pues yo les voy a presentar, como parte de esta estrategia nacional para erradicar y prevenir la violencia de género, les voy a presentar cómo estamos trabajando a nivel federal. Aquí quiero hacer mucho hincapié. Voy a presentarles este cuadro donde están las acciones de InMujeres, de CONAVIM y de Indesol en una forma coordinada, cómo estamos trabajando a nivel federal en los municipios. Pero quiero ser muy clara que no estamos nada más diciendo que esas son todas las acciones que hay, porque hay acciones estatales y municipales donde nos estamos también coordinando entre nosotras a nivel federal para que tengan mayor irradiación y eficacia en el territorio, que es donde suceden los problemas, sucede las violaciones a los derechos humanos de las mujeres, sucede la violencia de género. Pero es muy importante que nos dimos a la tarea de analizar en qué municipios estábamos y en cuántos municipios estamos trabajando directamente con el apoyo federal. Y aquí está los programas de InMujeres, está muy claro que estamos en el programa de fortalecimiento a la transversalidad de perspectiva de género en 32 entidades, que abarca con 787 municipios, o sea, no nomás estamos trabajando en la capital o con los a nivel estatal, sino bajamos y aterrizamos a nivel municipal. 787 municipios, el programa de los centros de desarrollo de las mujeres, que también es de InMujeres, está en 31 estados, con 426 municipios directamente. En CONAVIM estamos trabajando en 21 entidades de la República y estamos en 611 municipios que tienen incidencia estos centros. En el programa de apoyo a refugios, que quiero hacer mucho hincapié, Indesol nos
nos pidieron que fuéramos quien lleváramos el programa, que el programa ya es un programa que existe en el PEF como tal, y eso es muy importante. El programa de refugios, desde este año que está en INDESOL, estamos en 28 estados de la República y estamos trabajando en 45 municipios. Ahorita les digo, somos 61 refugios los que estamos atendiendo, pero que están en 45 municipios, porque en algunos lugares, como en la Ciudad de México, hay varios refugios en cada centro. Y el programa de apoyo a las instancias de las entidades federativas para atacar la violencia familiar, que es el programa PAIMEF. Este programa está en las 32 entidades de la República y está en 306 municipios de manera física. O sea, tenemos unidades instaladas en 306 municipios, pero tenemos incidencia en 1,500 municipios. O sea, un centro de atención a las mujeres de PAIMEF atiende también 3 o 4 municipios cercanos. Entonces, en realidad, la siguiente, por favor, en este mapa que elaboró INMujeres con todos los datos que les dimos nosotros, estamos hablando de todo en una forma gráfica de cómo estamos con programas federales apoyando a los municipios del país. Y podemos decir que de 2,475 municipios que existen en el país, estamos directamente, y insisto en la palabra directamente, en el 53.3% con los programas que les acabo de mencionar, los CDMs, el CONAVIM o INDESOL, a través de sus programas, está en todos estos municipios, en el 53%. Y yo creo que es muy importante recalcar que hay estados de la República, claro, que por su dimensión son más pequeños, que están en el 100% de su entidad. Por ejemplo, el caso de Aguascalientes, de Baja California, de Campeche, de Colima y Querétaro, existen en todos los municipios del país centros de atención a las mujeres, sea por una de nuestras instancias. Y además, yo creo que es muy importante decir, y ustedes cuando ven más clarito, este verde más clarito, habla de que estamos dando de 1 a 2 servicios de diferentes instancias en cada municipio. El verde más oscuro habla de 3 o 4 servicios en el municipio. Por ejemplo, que está un centro PAIMEF, que está un CDM y que está un centro de justicia para las mujeres. Hay municipios muy grandes que necesitan que haya muchos servicios que se estén dando, pero que afortunadamente todos ellos estamos coordinándonos para poder dar acciones en forma coordinada y para ser más eficaces. Y por ejemplo, en Ciudad Juárez tenemos más de 5 instancias que también están ahí trabajando, que donde también estamos contemplando los CAMIs, los centros de apoyo a la mujer indígena. La siguiente, por favor. Yo voy a hablarles en este momento del tema de refugios, que como les decía, desde 2020 se decidió que fuera INDESOL el que llevara los programas, que antes estaba dentro del programa integral de apoyo a servicios hacia la mujer de salud, y ahora está concretamente destinado como programa a INDESOL. Tenemos apoyando en este año a 61 refugios que han podido atender de enero a la fecha a 5,245 personas, entre mujeres, que son 2,098, 2,100 digamos, pero también recuerden que son a sus hijas e hijos también, y hemos dado 857,000 servicios. ¿Qué quiere decir esto? Porque es desde el tipo de alojamiento, alimentación, vestido,
y atención psicológica, jurídica, de trabajo social, enfermería, médica, educativa, lleva todos los servicios en una forma integral y eso se considera por servicio, por eso tenemos 542,000. Pero son 2,000 mujeres que podían haber perdido la vida. Yo creo que eso es muy importante. 2,000 mujeres que si no hubieran encontrado estas casas de acogida, probablemente no las estaríamos contando. Entonces, yo creo que es muy importante, como yo les decía, los refugios ojalá y no tuvieran que existir, porque quisiéramos que no hubiera necesidad. Pero mientras haya necesidad, estos centros de refugio son fundamentales y pues la verdad es que estamos apoyándolas, y no nada más Indesol envía el dinero para apoyo a los centros, sean estatales o de organizaciones de la sociedad civil, según el caso que los dirigen, sino que estamos trabajando para su coordinación entre ellos y para su mejor funcionamiento, basándonos en el modelo que Inmujeres ha diseñado y que estamos trabajando incluso cada vez más para perfeccionarlo y que sea un modelo que cada vez sea más eficiente para el trabajo de las mujeres. También tenemos centros de atención externa, que también es clave, porque primero llegan a estos centros de atención externa y ahí se define si no hay una red de apoyo, de protección que defienda a las mujeres, que la apoye, y entonces pasa al refugio cuando así se considera necesario. Pero los centros de atención externa trabajan con mucho más mujeres que los están atendiendo. Ahora, de los refugios apoyados, yo creo que es muy importante manejar que la mayoría de las mujeres que están en nuestros centros son mujeres que viven, que son jóvenes, que están entre los 18 y los 29 años. Como ustedes ven en la gráfica, cómo repuntan, es en el color café oscuro, cómo repuntan las mujeres que son jóvenes, que están viviendo ese tipo de violencia. De 18 a 30 años podría decirles que están cerca del 47% de las mujeres que van a nuestros refugios. También es muy importante decirles que estamos incrementando el número de mujeres que son migrantes, y yo creo que eso es muy importante mencionarlo. Tenemos un 5% de mujeres migrantes que están llegando a nuestros refugios, sobre todo en la zona del sureste, pero también en el norte del país. Y también es muy importante decir el problema que tenemos de mujeres que tienen trastornos psiquiátricos. Y ahí es muy importante trabajar en que haya refugio especializado con problemas de mujeres que tienen problemas de salud mental, porque muchas veces no pueden estar en los refugios por la dinámica misma de los refugios, pero sí necesitan que tengamos la seguridad de tener donde mandarlas. ¿Qué es lo que atendemos? En general, la mayoría de los refugios piden atención psicológica, el 99%, atención física, por eso llegan con problemas físicos el 92%, económica el 78% en su patrimonio que está siendo violentada, y sexual el 62% en su patrimonio, sexual el 60%. Y también es muy importante de los centros de atención externa, que les decía yo, que más o menos van con esta misma cifra, donde la mayoría de los casos vienen por problemas de violencia familiar, pero también comunitaria. Y estamos tomando en cuenta también ese factor, porque estamos considerando que es importantísimo que la comunidad en su conjunto también ayude a superar el problema de violencia. La siguiente, por favor. Estoy siendo muy rápida por darle tiempo a mis compañeras, pero ¿qué es lo que estamos haciendo ya en el otro gran programa que tenemos? El programa PAIMEF. El programa es en realidad unidades de atención a las mujeres que viven problemas de violencia. Tenemos en las 32 entidades
y tenemos una incidencia de 1,548 municipios, donde tenemos acciones sobre todo de prevención y atención a través de algunas unidades móviles que existen en la República, que van a los diferentes municipios, se estancan ahí un tiempo para atender problemas de violencia o que llegan a los centros fijos. Nosotros, el anterior, por favor. En ese sentido, también quiero recalcar que además de atender directamente a las mujeres, tenemos una importancia muy grande a la capacitación de todo el personal que tiene que ver con el tema de violencia. Y aquí no nomás me refiero al personal de PAIMEF, que tenemos 1,540 profesionistas entre psicólogas, abogadas y trabajadoras sociales, sino me refiero a que estamos haciendo un esfuerzo muy grande por trabajar también con ministerios públicos, con policías, con jueces, con todos aquellos que tienen que ver con el problema de violencia, a donde son canalizados en red de referencia y contrarreferencia, y que en ese sentido estamos haciendo mucho hincapié en la capacitación de servidores y servidoras públicas para trabajar en forma conjunta. Y ya el mes que entra la Secretaría de Gobernación nos ha pedido que hagamos un programa que integre a todos los que trabajan en municipios, en territorio con el problema de violencia, que nos integremos para trabajar en forma más eficiente conjuntamente. Eso es el programa de institucionalización. Venía el programa de prevención, donde tenemos desde campañas como la campaña Alas para el Cambio, que es una campaña que llama a que todo el mundo sea corresponsable del problema de la violencia, empezando por la misma familia de la mujer que sea siendo agredida. El programa de prevención también tiene un gran alcance. Tenemos atendida a 865,000 mujeres, de alguna forma que les ha llegado el mensaje que estamos dando, y también tenemos grupos focalizados en escuelas o en lugares en forma laboral, donde estamos trabajando el programa de prevención y también lo que es el programa de orientación y atención especializada. Orientación es el primer impacto que tenemos con las mujeres que llegan a solicitarnos el apoyo, pero en atención especializada para su caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, las que sean necesarias atenciones psicológicas con abogado, con trabajadora social, para que vayamos viendo su proceso y ella definiendo qué quiere hacer con la problemática que la llevó con nosotros, y además coordinando las vinculaciones con las demás dependencias que necesitan vincularse para darle respuesta a las mujeres. Y en ese sentido hemos atendido de marzo a la fecha, porque el programa empieza en marzo. Hay muchos gobiernos de los estados que nos apoyan en enero y febrero, porque el programa es anual, estamos queriendo que sea bianual, pero nos apoyan y estamos atendiendo a 95,000 mujeres y en orientación a 153,000 mujeres. Es un programa que tiene mucho impacto y estamos en 414 unidades fijas, pero incidencia en 1,500 municipios. Aquí yo quiero hacer hincapié en esto. El gobierno federal destinó a este programa 278 millones de pesos, de los cuales podemos decir, ahora sí que con mucho orgullo, que hemos destinado los 278 millones de pesos que ya están ejercidos durante 2020, y 405 millones de pesos para refugios, entre los 61 refugios y 34 centros de atención que estamos atendiendo. Y para el año que entra, para el presupuesto 2021, ya tenemos etiquetados y ya están señalados por Hacienda, ya aparecieron y están ahorita en la Cámara de Diputados, los recursos destinados a estos dos programas,
de forma que tenemos la seguridad de poder continuar el año que entra con estos programas que creo que están rindiendo sus frutos. En total, de parte de Indesol, porque desde luego faltan todos los otros presupuestos que tienen los demás programas que tocan el tema, como InMujeres, como CONAVIM, como los CAMIS. Hemos ejercido 683 millones de pesos durante 2020, ya están ejercidos el 95% y el otro 5% es lo que nos falta para operación mínima de aquí a diciembre de este año. Pues muchas gracias y Gracias, muchas gracias. le paso la palabra. Gracias. Muchísimas gracias, Luz Rosales de Indesol. Y le pedimos a Fabiola López. Sí. Muchas gracias, querida Alicia. Buenas tardes a todas y a todos, señora ministra, estimadas colegas, presidenta de InMujeres, Luz Rosales, de Indesol, Rocío, David, por supuesto, mi querida amiga y ex jefa Nadine Gassman. Me da gusto que nos encontremos en este espacio. Y bueno, señalar que voy a ser muy breve porque en este espacio hemos acordado al interior del Grupo Interinstitucional de Atención a las Violencias informar a la ciudadanía a través, por supuesto, de ustedes, de los medios de comunicación que son tan importantes y que son realmente estratégicos en la contención de las violencias, en la difusión de los mensajes que nos ayuden a contener esas violencias. Ahí la importancia de este encuentro y de que podamos hacer llegar ese mensaje a la ciudadanía. Y como sabemos, la violencia que se ejerce en contra de las mujeres, como hemos dicho aquí, las ominosas cifras de la violencia contra las mujeres y las niñas nos están obligando también a repensar una serie de estratégicas y a construir de la mano con un número importante, digamos, de instituciones en los 3 niveles de gobierno y con los colectivos y con particularmente también las instancias promotoras de los derechos humanos. Solamente quisiera señalar, va a tener oportunidad en un momento más el compañero David Esparza de dar los resultados, digamos, oficiales, la radiografía nacional de cómo se presentan las modalidades y tipos de violencia en este país. Sin embargo, en este momento yo quisiera plantear brevemente un tema que nos está ocupando, no solamente preocupando, sino ocupando, lo que tiene que ver con los registros de lesiones dolosas contra las mujeres y que cuentan con una carpeta de investigación. Entre enero y agosto, es decir, 243 días, en ese periodo de 243 días, hay 10 entidades que concentran el mayor número de mujeres que llegaron a hacer una denuncia, a solicitar apoyo, a decir que querían abrir una carpeta de investigación porque habían sido víctimas de algún tipo de violencia, principalmente, como podemos observar en la gráfica, cerca de 31.874 que manifestaron haber recibido, bueno, no son 31.000, en total 31.874 mujeres que algunas de ellas han señalado que tuvieron o señalaron en su momento que la violencia que se ejerció en su contra fue a través de un arma blanca, de un arma punzocortante y un número importante de ellas también con armas de fuego. Hay 10 entidades que concentran estas cifras, que es Coahuila, San Luis Potosí, Colima, Zacatecas, Baja California, México, Guanajuato, Michoacán, la Baja Sur y Querétaro. En la siguiente lámina lo que podemos encontrar es que se dio a conocer hace algunos días el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2020. ¿Y por qué lo traemos a colación el día de hoy? Porque consideramos que es fundamental reforzar el trabajo en las fiscalías, las procuradurías, las fiscalías especializadas
y sobre todo garantizar que personal especializado esté dedicado de tiempo completo a el análisis y la resolución de los delitos que ocurren en contra de las mujeres. Miren, hay algunos datos que nos llaman poderosamente la atención. De 3.552 agencias totales del Ministerio Público en el país, solamente 177 son especializadas en violencias en contra de las mujeres, violencia sexual, violencia familiar, violencia intrafamiliar, etcétera. Y esto nos lleva a señalar que apenas el 4.2% de estas agencias está especializada en delitos contra las mujeres, el 4.1% especializadas en violencia intrafamiliar y el 3.3% en otros delitos sexuales. Pero hay un tema que llama más la atención. Este censo señala que el delito más importante o el delito que ocupa el primer lugar a nivel nacional es el robo y el segundo delito es la violencia intrafamiliar señalada así, y paradójicamente apenas 177 agencias del Ministerio Público están dedicadas a atender el 11.3, 11.5 del total de los delitos que ocurren en el país. Es decir, hay un gran rezago en materia de atención de infraestructura, de personal dedicado a la atención a estos delitos. Miren, en el caso, por ejemplo, de los delitos por violencia familiar, esto ocurrió en el 2009, de acuerdo al censo, pero no es tan diferente a lo que tenemos en el 2020. Cada hora se registra, se inicia una carpeta de investigación por violencia, 20 carpetas de investigación por violencia familiar. Por día, 482 mujeres en todo el país acuden a denunciar un tipo de violencia. Y el 11.4%, como decía, de los delitos que ocurrieron, de los presuntos delitos que ocurrieron durante todo el 2019, fueron 176.062, es decir, 176.062 mujeres vivieron algún tipo de violencia y fueron atendidas apenas por 177 agencias especializadas. Sería muy fuerte decir que está colapsado el sistema de procuración y impartición de justicia, pero es realmente muy grave que no se cuente con la infraestructura suficiente para atender este tipo de casos. Entonces, de ahí el llamado respetuoso, fraternal a las fiscalías y fiscalías especializadas a que contribuyan a mejorar estos indicadores. En la siguiente, lo que podemos encontrar, yo preferiría hablar de la siguiente, en la siguiente lámina, lo que tenemos es lo que hemos acordado al interior del GIEP, del Grupo Interinstitucional, lo que tiene que ver con atención a los casos. Miren, los casos de violencia que ocurren en contra de las mujeres llegan por diferentes vías a solicitar el apoyo institucional, sea a través de las instancias de las mujeres en las entidades federativas, a través de los colectivos y las organizaciones de mujeres, directamente llegan a nuestras instalaciones o bien a través de denuncias. En este proceso que tenemos de atención, participamos de manera directa la CONAVIM, la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia, con una fuerza muy importante construida directamente a nivel local con las fiscalías, el Grupo Interinstitucional de Atención a las Violencias, y ahí hay que decir que en este grupo interinstitucional que hoy está dando cuenta y dando esta información, participan la Secretaría de Salud, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Secretaría de Seguridad Pública, es decir, esta estrategia, esta iniciativa que echó a andar la señora Secretaria de Gobernación, nos ha permitido articular virtuosamente
las capacidades institucionales a nivel federal, a nivel estatal y a nivel municipal. Esa es la virtud que tiene este grupo interinstitucional. Y en este proceso de atención, en una colaboración muy importante, estamos en coordinación permanente con la Fiscalía General de la República cuando se trata de atender casos de mujeres que son del orden y de la competencia federal. Está, por supuesto, el INDESOL, particularmente en lo que tiene que ver con garantizar los refugios a las mujeres que lo requieren y que, como bien ha dicho Luz, la atención a esas mujeres permite evitar feminicidios. Por supuesto, las fiscalías y procuradurías estatales y las especializadas. Por ejemplo, en días pasados estuvimos en comunicación permanente con la Fiscalía del Estado de Guerrero, con el fiscal directamente, con la fiscal Marisol, la fiscal especializada en feminicidios, para la atención de un caso tremendo, de un caso que tenemos que ver hasta el final, que realmente no quede en la impunidad, que es el caso de Ayelín, de tan solo 13 años. El día de ayer estuvimos ya en comunicación con el fiscal, ya tienen a algunos presuntos detenidos y está ya en proceso. Nosotros hemos estado muy al pendiente de que se apliquen los protocolos, de que realmente sea integrada la carpeta de investigación con perspectiva de género y sea considerado un feminicidio, que en el caso de Guerrero la pena máxima puede alcanzar los 60 años de prisión. Entonces estamos atendiendo ese caso y de aquí la importancia de la colaboración con las fiscalías y las procuradurías estatales y las fiscalías especializadas. El caso, por ejemplo, de Ayelín en un principio fue integrado en la Fiscalía Especializada en Desaparición porque no se le encontraba, y entonces lo mismo sucedió con la enfermera del Estado de México. La fiscalía que atendió el caso en un primer momento fue la Fiscalía por Desaparición Forzada, y ahora ya estamos pues ahí al pendiente de que se detenga al responsable o que aparezca con vida esta persona. Y entonces esa es la importancia de la coordinación. Y también señalar, informarle, señora secretaria, que hemos reforzado en coordinación con el INMujeres la relación con la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene en cada una de las entidades representantes que nos han estado acompañando en estos procesos para salvaguardar la vida, también los derechos humanos de las personas. Y un tema central es también la coordinación con las instancias de las mujeres en las entidades federativas. Eso es de gran apoyo. Por ejemplo, en el caso de la niña Ayelín, la titular de las mujeres en Guerrero, desde que ocurrió el hecho, ha estado dando apoyo, garantizando el apoyo psicológico, el acompañamiento a las y los familiares y también el acompañamiento jurídico. Entonces, de alguna manera es el proceso que se está fortaleciendo para garantizar y cuidar que no queden en la impunidad los casos. Nos interesa la atención individual a estas violencias, pero también nos interesa, y es parte del legado que está dejando la secretaria, garantizar que los procesos de la atención a víctimas de violencia, particularmente mujeres y niñas, sean atendidos con perspectiva de género, con interculturalidad, con interseccionalidad, garantizando que las mujeres en su homogeneidad, pero también en su diferencia, las mujeres indígenas, las mujeres afromexicanas, las mujeres tengan íntegramente salvaguardados sus derechos y la atención y el acceso a una vida libre de violencia. Eso es lo que quería informarles, señalar brevemente, y bueno, pues muchas gracias por la oportunidad. Gracias a ti. Sí. Muchas gracias, Fabiola. Le damos ahora, agradeciéndole su presencia, la palabra a David Pérez Esparza del Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo. Adelante. Gracias. Con su permiso, secretaria, con su permiso, colegas, es para mí un gusto estar aquí
por primera vez en la Secretaría de Gobernación. Soy David Pérez Esparza, titular del Centro Nacional de Información, y bueno, lo que vengo aquí a presentarles son dos fuentes de datos. Como ustedes saben, el CNI y el Secretariado publica cada día 20 la información que nos envían las fiscalías de las entidades, pero hacemos lo mismo también el día 25, en específico con otra fuente muy importante que son las llamadas de emergencia al 911. Esta presentación aglutina las dos fuentes. En la primera lámina ustedes podrán observar aquí la evolución del feminicidio de 2015 para acá. Como ustedes saben, el feminicidio en México es un delito relativamente reciente que está estipulado por 9 hipótesis. Esto es lo que nos mandan las fiscalías. Esta es la evolución que ustedes pueden observar. Pueden ver el último mes que fue el mes pasado, está alrededor de los 76, 77 feminicidios. Como ustedes pueden observar, la línea era en ascenso. Durante 2019 hay una especie de contención muy irregular y de alguna manera una estabilización durante los primeros meses de 2020. Aún faltan naturalmente 3 meses más de este año, pero bueno, hasta el momento contamos con 704 casos de feminicidio en el país. Adelante, por favor. Aquí lo que hacemos es digamos una gráfica en la que presentamos los datos de mayor a menor, considerando las entidades donde ocurrieron más feminicidios. Voy a, por temas de economía de tiempo, platicar sobre los top 5, los 5 entidades donde se concentra de mayor medida más clara el feminicidio. Podemos observar que el Estado de México se mantiene a la cabeza con una concentración sustancial de feminicidio de 106 casos en lo que va del año. En segundo lugar está el caso de Veracruz, la entidad de Veracruz, con 67, en tercero la Ciudad de México con 55, en cuarto el Estado de Nuevo León y en quinto la entidad de Puebla. Esos son los que, digamos, son los 704 casos que les decía, y de alguna manera es de mayor a menos en volumen, esto en términos generales del feminicidio. Adelante, por favor. Aquí creo que no se alcanza a vislumbrar con claridad, pero son los municipios que más casos de feminicidios tienen. Lamentablemente en este caso en específico pues vale la pena señalar dos municipios que son fronterizos. El primero de ellos es el municipio de Ciudad Juárez, donde se había mantenido, digamos, una reducción sustancial de la violencia contra las mujeres y una violencia en general. Sin embargo, ha tenido un crecimiento y hay que ponerle mucha atención al caso de Juárez por las condiciones que ya estructuralmente conocemos. Ahí hay aliados muy importantes, hay que hacer alianzas locales. En el caso de Ciudad Juárez, otro municipio que tiene un problema creciente de violencia en general y violencia contra las mujeres en ciertas regiones específicas, es el municipio de Tijuana, otro municipio fronterizo. Como ustedes saben, un municipio que fue muy violento hace 10, 15 años, se logró pacificar y es un foco rojo en específico en materia feminicida. Un municipio que no figura mucho, de donde yo provengo, por cierto, que es el municipio de Monterrey, pero que está teniendo un problema también estructural de violencia y al que hay que atender. Se han hecho cosas muy buenas en la zona metropolitana, el municipio de Escobedo, ustedes los conocen muy bien, el propio municipio de Guadalupe, Monterrey, pero hay que poner atención porque en el caso de Monterrey tenemos un crecimiento importante en feminicidios y ya se encuentra como top 3. Como número 4 está el caso de Culiacán, en Sinaloa. Ha habido picos, ha ido y regresado, y bueno, un caso en específico de una alcaldía en la Ciudad de México. Estos son, digamos, los 100 municipios con mayores casos de feminicidios. Con todo gusto esta información, les comento, está en la página del secretariado, en la página del CNI, pero bueno, aquí está, digamos, ya un poquito más digerida de los 100 municipios con más feminicidios. Adelante, por favor, ahí viene la tabla. Aquí lo importante, más allá de focalizar los esfuerzos, a final de cuentas lo que hacemos en el Centro Nacional de Información es diseñar política pública, proponer política pública basada en evidencia. Por eso de ahí la importancia en focalizar los esfuerzos, ¿no? En dar tiros de precisión. En estos casos específicos, que son los 100 municipios con mayor cantidad de feminicidios, es relevante porque 100 municipios concentran hasta el 60% de los feminicidios. ¿Qué quiere decir eso? Que si concentrábamos los esfuerzos en 15, 20 o 30 municipios, estaríamos concentrando ya un 30-40% de los feminicidios. Hay que focalizar, y de hecho, para ser más exactos, ni siquiera se trata de todo el municipio. En el caso, por ejemplo, de Ciudad Juárez, son algunas colonias, lo mismo en Tijuana, lo mismo en Monterrey. Afortunadamente no es un fenómeno generalizado, ni siquiera a nivel municipal, por lo que la focalización, inclusive en algunos casos a nivel manzana, podría ser muy elemental. Aquí hago un comercial, estamos haciendo un proceso muy
muy cercano con el grupo que le hemos llamado Sistema Multifuente. Ahí, con su permiso, secretario, un pequeño comercial. Queremos dar una trazabilidad absoluta de todos los casos de violencia contra la mujer. Y eso utilizando las llamadas de emergencia. No queremos evolucionar. Ustedes saben que las carpetas de investigación cubren únicamente el 6% de toda la incidencia delictiva. Creemos que si pusiéramos atención al 911, no solo como un instrumento para que el Estado mexicano responda, sino también para generar inteligencia y políticas públicas a nivel de cuadra, estaríamos en otro nivel. Entonces estamos impulsando eso y ojalá hubiera una discusión sobre ese sentido. Adelante, por favor. Ya para cerrar, sé que es un tema breve, pero estaremos, por supuesto, más allá de que la página de internet tenemos transparencia absoluta de los datos. Quisiera comentarles la evolución de otro delito que, como ustedes saben, es muy sensible, todo lo que tiene que ver con violencia basada en género, violencia doméstica, violencia familiar, aprovechando justamente el tema del 911 y el 089, que son las dos líneas nacionales, tanto de emergencias como de denuncia anónima. Aquí se desprenden los datos del caso de violencia contra la mujer, la tendencia nacional. Vemos que lamentablemente tuvimos un pico al inicio de la pandemia, pero que ya hay una reducción, una estabilización. Eso de alguna manera pues habla bien de los sistemas de contención que aquí las colegas manejan y manejan muy bien. Por supuesto, de programas como Puerta Violeta y otros esfuerzos locales que son muy bien, pues que han tenido muy buen recibimiento, pero bueno, esa es la tendencia, digamos, de las llamadas de emergencia. Aún así, son enormes los números, 21,000 llamadas de emergencia para este caso en específico. Adelante, por favor, creo que ya estoy a punto de cerrar. Es todo, ¿verdad? Perfecto. Muchas gracias, secretaria, por la invitación. Muchas gracias, David Pérez Esparza, y le pido al jefe de comunicación que nos haga favor de tomar la moderación de las preguntas y respuestas. Muchas gracias. Buenas tardes. Con su permiso, secretaria, tenemos 3 personas anotadas para esta sesión de preguntas y respuestas. Las voy a leer y les pasamos el micrófono a cada uno. De Grupo Imagen, Enrique Sánchez; Animal Político, Itzaro Arteta; y de La Octava, Daniel Rosas. Empezamos, por favor, con Enrique Sánchez. Secretaria, buenas tardes a todos quienes se encuentran en la mesa principal. Muy buenas tardes. Para la secretaria y, por supuesto, si gustan hacer algún apunte los demás funcionarios. Conforme estamos viendo las cifras, desafortunadamente, parece que será un hecho que el 2020 será el año con mayor número de feminicidios, el año con mayor número de llamadas al 911 para reportar situaciones de violencia. ¿Qué sentimiento, qué mensaje le podría ofrecer usted a las mujeres en el país? ¿Qué le dejaría esto al cierre del año, secretaria, respecto a lo que han sido las políticas públicas? ¿Por qué no ha funcionado? ¿Por qué no se ha disminuido este tema que es lacerante para este sector de la población y que de verdad se lamenta? Yo creo que no es el año de mayor violencia ni de mayor número de feminicidios. No sé si traigas tú, mi querida Fabiola, algunas cifras, pero hasta donde yo recuerdo, déjame que te diga esto, creo que del 2014 al 2015, la violencia contra las mujeres aumentó en un 40%. En este año del 2020, bueno, tú me puedes decir son cifras absolutas, en este año del 2020 aumentó únicamente el 5%, o sea, de venir en una curva ascendente verdaderamente vertiginosa, en los años previos, hoy estamos, si no en una meseta, cuando menos, en mucho menos, es un repunte moderado, o si no, básicamente en meseta. Pero no sé si tú tengas algo que considerar, y no sé si David tú también tengas algo que decir, que tú llevas las cifras del secretariado. Es que mire, nada más para precisar ahorita la cifra que nos lleva el secretariado, por ejemplo, en el año 2016, aquí está, 605 feminicidios, 2017, 741, 2018, 892, 2019, 938 feminicidios, 2020 llevamos 704 al cierre de septiembre, con un promedio de 75 feminicidios al mes. Nos quedan por delante octubre, noviembre, diciembre,
7 por 3, 21, si las cifras no fallan, estaremos por arriba de los 940 feminicidios, o quizá llegando a la cifra de 2019. Fue la cifra que ahorita nos presentaron. Sí, como lo señala la secretaria, y es importante decir esto, en esta administración estamos en una etapa de contención de los feminicidios. Efectivamente, entre 2015 y 2016, el número en términos absolutos y en términos porcentuales de crecimiento de los feminicidios fue del 58%, entre 15 y 16. Después, entre 16 y 17 se fue al 19. Entre 17 y 18 bajó al 11. Ahorita no hemos alcanzado el 5%. Es decir, aunque fuera un feminicidio, en eso estamos de acuerdo. Tenemos que poner un alto y tenemos que poner atención y tenemos que trabajar interinstitucionalmente. Nuestra apuesta es a contener esa tendencia que venía creciendo en todo ese periodo y que además viene también del 2011-2012, en donde se registraron el mayor número de delitos en contra de las mujeres, derivado de una estrategia, como lo hemos dicho, una estrategia fallida en materia de seguridad, que también impactó la seguridad de las mujeres. Y entonces, ¿qué decimos? Para bajar esa curva, lo que necesitamos es, para contener, anclar la estrategia de seguridad con la estrategia de seguridad y protección a la vida de las mujeres. Entonces, es relativo ese crecimiento que señalas. Nosotros esperamos llegar a un crecimiento cero y empezar una curva descendente. Con otra, el feminicidio, no recuerdo exactamente en qué año se tipificó, pero no estaba tipificado con anterioridad, 2015, por eso es el 40% de incremento. Antes no había, o sea, no estaba tipificada esta privación de la vida de las mujeres en forma violenta por razón de género como feminicidio, pero alguna cosa tendrás que comentar tú, David. Sí, bueno, en efecto, el feminicidio, como comentaba yo, es un delito nuevo, es un delito que tiene nueva hipótesis, que las fiscalías consideran, de esto es un punto importante, no es una definición del gobierno federal, sino son datos que las fiscalías nos mandan. En efecto, hasta ahora, solo para confirmar los números, son 704 casos de feminicidio, como usted comentó. Este fue un año atípico, por obvias razones, el caso de la pandemia. Aún así, por ejemplo, este mes estamos en 77 casos, y solo para darle una idea muy de la mano de lo que comentaba la secretaria de Gobernación, en diciembre de 2018, que fue justo cuando este presidente López Obrador ingresó, tomó posesión, eran 98. Entonces, solo para dimensionar la tasa de crecimiento en algunos municipios en casos de feminicidio, 40, 30%. Ahorita, si bien es cierto, yo sería de los primeros en decir que hace falta mucho por hacer todavía, no estamos en esos niveles. Afortunadamente hay un proceso de contención, es muy evidente, también en el caso de homicidios en total, este mes se redujo 8.4, creo que es una cifra que pasó de lleno en la prensa, 8.4%. Si fuera positivo sería un escándalo, negativo también hay que reconocerlo. Y en el caso de feminicidios, 77 es muchísimo, uno sería inadmisible, pero estamos lejos de los casi 100 que se presentaron al inicio de este gobierno. Que son graves de todos modos. Es muy grave, es muy grave. Además te quiero decir una cosa, nos da el secretariado temas muy importantes, o sea, nos está diciendo los 100 municipios… Estos 100 municipios básicamente reúnen el 60%. Entonces, y no solo eso, nos está diciendo, en Tijuana, por ejemplo, no es generalizado, estamos hablando de colonias, y es más, estamos hablando de manzanas. Entonces, yo creo que, de verdad, si la estrategia es concentrarnos en los municipios y dentro de los municipios, en las zonas más violentas en contra de las mujeres, creo que ahí sí vamos a poder lograr no solamente la contención, sino la disminución. Me decía una alcaldesa de allá de Nuevo León, que su policía, afortunadamente, los vecinos se dieron cuenta de pues la desesperación de una mujer que gritaba, en fin, etcétera. En el momento en que ellos llegaron, ya con perspectiva de género, ya entrenados a esto, pudieron lograr y salvar a una mujer de las manos de un feminicida, su pareja,
Entonces, estas cosas, ¿verdad?, son verdaderamente importantes en estos municipios para poder contener y disminuir los temas. También es otra situación, es que en la pandemia, y no lo podemos negar, aumentó el número de violencias, el confinamiento, todavía no sabemos en el confinamiento cuáles son las repercusiones, incluso emocionales y psicológicas, de lo que implicó el autoconfinamiento, y no solamente en las mujeres y en los hombres, sino en los niños también, que estuvieron en clases vía internet o televisión, en fin, y este confinamiento de no poder tener la relación con sus compañeritos y con sus amigos, todavía no estamos calculando y no debemos de verdad en el gobierno de no poner atención psicológicamente a lo que sucedió pospandemia. Secretaria, solo una última pregunta. A partir del comentario que hizo usted hace algunos días sobre misoginia al interior del Gabinete de Seguridad, causó polémica e incluso indignación en algunas personas porque ocurre al interior del gobierno. ¿Qué sucedió después de ese señalamiento que usted hizo, entendiendo que tendrían que cambiar las cosas, que no debe ocurrir al interior del gobierno, ni en el Gabinete de Seguridad, ni en el gabinete completo, ni en los poderes ejecutivo, legislativo, judicial? ¿Qué ocurrió a partir de ahí? Les comento, esta fue una plática o conferencia en el marco de la Federación Mexicana de Mujeres Universitarias, en el Museo de la Mujer, y como siempre yo pensé que no estaba haciendo, pero sí estaba en el FaceTime o en estos medios electrónicos. Lo que yo dije, lo dije porque fue una impresión mía. Desde luego, las que hemos estado en el tema de violencias y hemos estado caminando tantos y tantos y tantos años en el tema de la sensibilización de lo que son las violencias, probablemente tenemos los temas a flor de piel y probablemente muchos de los participantes en estos grupos, en estas reuniones, para ellos no es perceptible lo que para mí pudiera realmente ser perceptible como un tema de misoginia. Yo quiero decirles, y desde luego lo repito en este momento, el señor presidente conmigo ha sido muy deferente y además siempre me ha dado mi lugar y me ha respetado muchísimo en todo lo que es la posición que yo ocupo como secretaria de Gobernación, y desde luego también muchos de los integrantes de esa reunión han sido muy respetuosos conmigo, pero el tema no es ser respetuosos y el tema no es la dinámica de las reuniones, sino la percepción que en lo personal se tiene de una situación, digamos, basada precisamente en la condición o no de ser mujer. Ese es el tema. Y ahí lo puedo decir en a lo mejor hipersensibilidad que yo tengo sobre los temas de relación estructural patriarcal. No, para nada. El presidente me sigue considerando y me respeta muchísimo. Hoy mismo, precisamente, me dijo que la relación con los gobernadores siempre debería ser a través de la Secretaría de Gobernación. Es mi función más importante, o de las más importantes que tengo en esta secretaría, y además me ha dado siempre la posibilidad de tener una relación muy cercana con él y muy respetuosa y sobre todo muy personal en mi relación con él, y de verdad yo estoy muy contenta en el gabinete y estoy muy contenta con el señor presidente de la forma en que él me trata a mí. Muchas gracias. Adelante, Itzaro, por favor. Hola, buenas tardes. Quería preguntar por estos procesos que tienen de diálogo con víctimas, en el caso, por ejemplo, de la toma de la CNDH, preguntarles porque el mes pasado, en la conferencia del mes pasado, nos dijeron que habían detectado que había grupos que cobraban 3,000 pesos a algunas víctimas, entonces a ver si hay más investigación de esto, si hubo pues como mayor datos.
y particularmente también porque el viernes pasado había una reunión de las mujeres que están en la CNDH que al final se tuvo que medio cancelar porque estaba bloqueada la entrada aquí, pero nos comentaron que una persona de atención a víctimas les dijo que sí había un proceso jurídico contra las mujeres que tomaron la comisión, pero no quedó como muy claro. Entonces, si nos podían aclarar este punto, por favor. Creo que Fabiola tiene la información muy precisa, ¿verdad? Se las va a dar en este momento. En realidad, esta cuota que cobran estas personas a las mujeres son un tipo de honorarios de defensores o de abogados que les pretenden o les quieren llevar sus casos ante las diversas procuradurías, ante las diversas instancias de procuración e impartición de justicia, que en realidad ese es el honorario que básicamente ellas les requieren para su juicio, para sus causas penales. Y por otro lado, yo quiero ser muy enfática, tenemos toda una unidad de fortalecimiento al sistema de justicia en donde gratuitamente atendemos estos casos en materia penal, en materia de procuración e impartición de justicia y de hecho en este grupo interinstitucional Fabiola es una gran promotora de esto porque la hemos apoyado mucho desde este grupo para poder actuar en las fiscalías, pero me gustaría que tengas tú, que les compartas toda la información que tú tienes del viernes pasado y de la coordinación interinstitucional y de cómo se han apoyado en las diversas causas penales en diversos estados de la República. A ver, por favor, Fabiola. Sí, secretaria, gracias. Pues comentar que en el caso de el bloque negro, que son quienes están en este momento ocupando las instalaciones de la CNDH, ha habido en todo momento apertura al diálogo. Yo misma las he recibido, he tenido por lo menos 2 reuniones con ellas. Acordamos con la secretaria de la Mujer de la Ciudad de México que ella las atendería porque varios temas que han planteado tienen que ver, por supuesto, con la Ciudad de México. Se han realizado por lo menos 3 reuniones, 2 en la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, en donde ha participado la propia titular, la maestra Ingrid Gómez, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, nosotras hemos estado ahí y se les ha atendido en todo momento. Esa es la indicación de la señora secretaria, en todo momento hacer prevalecer el diálogo, no estigmatizar de ninguna manera a ningún movimiento, al contrario, todas merecen nuestra atención, nuestra escucha. Y bueno, también hemos dialogado con la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con la señora Rosario Piedra Ibarra. Estuvimos en una reunión con la presidenta también de Mujeres, con la doctora Gassman. Y entonces, bueno, es un tema que no solamente nos preocupa, sino nos ocupa. Hemos estado en eso. Y la segunda parte que plantea la secretaria tiene que ver con la posibilidad del acompañamiento a los casos, que tiene que ver también con esto. Por ejemplo, el bloque de las Ocupa plantearon como única demanda que se les acompañara para la liberación de Tania Liz, que ya está liberada, lo comentamos hace un mes. Esa fue la demanda más importante, ya fue atendida. Afortunadamente, para llegar a eso tuvimos la colaboración, por supuesto, de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia de aquí de la CEGOP, también de la Defensoría Federal de Oficio, también tuvimos el acompañamiento de la ahora Secretaría de la Mujer del Estado de México. Y bueno, esto nos permite llegar a la conclusión de que el esfuerzo que se hace al interior del GIEP, de este grupo interinstitucional, permite sumar esfuerzos y capacidades para atender estos casos. Señalar también que en lo que tiene que ver con, y no son cosas diferentes, quiero complementar esto, la posibilidad de contener los feminicidios pasa también por la identificación
de las mujeres que han denunciado que fueron víctimas de lesiones que atentan contra la seguridad y corporal, que son 2.063 en este año. Esta coordinación interinstitucional nos está permitiendo identificar a esas mujeres, localizarlas, acompañarlas y señalar que más de una de ellas han sufrido tentativas de feminicidio y por lo tanto requieren nuestra atención y nuestro acompañamiento, con refugios, con atención y acompañamiento jurídico, porque un gran número de estos casos también tiene que ver con, digamos, la confrontación cuando hay separación en las parejas. Un número importante de eso tiene que ver con guardia y custodia, con pensión alimenticia, etcétera, que pueden todavía agravar la situación. Entonces, concluyo diciendo que hemos logrado en el gobierno esa cooperación que nos está permitiendo atender a un número mayor de mujeres. Esa sería, secretaria. ¿El qué? Gracias. Que comentaban que sí había un proceso en el jurídico de la CNDH contra ellas. No. Hasta donde nosotros sabemos no hay ejercicio de la CNDH. No hay. Muchas gracias. Adelante, por favor, la octava, Daniel Rosas. Gracias, muy buena tarde para todos, para todas y todos. Yo quiero preguntarles por el tema del presupuesto para esto que nos han estado planteando el día de hoy. Nos hacían ver en las diferentes gráficas, las diferentes ponencias, que hay pocos centros de atención para las mujeres, de estos centros de procuración de justicia. Hacía Fabiola un llamado a las fiscalías para que se le pusiera mayor atención a este tema. Pero justamente el día de hoy, bueno, y se ha hablado obviamente del trabajo coordinado con los gobernadores, pero justamente hoy la Alianza Federalista se quejaba de un recorte a gastos federalizados que ponía en riesgo la atención, por ejemplo, de los refugios para las mujeres violentadas. Entonces, lo que yo quiero preguntarles es, más allá de las cifras que se presentaron el día de hoy, de los recursos que ya están comprometidos y ejercidos prácticamente al 100% en estos diferentes programas, ¿cómo queda el presupuesto para el siguiente año? Si se aumentó, si se redujo y qué se va a poder hacer con él, por favor. En cuanto a dinero a refugios, dinero a centros de atención a las mujeres, a través del programa PAIMEF, quedó igual que estaba el considerado en 2020. Quedó el mismo presupuesto, lo que para nosotros es un señal clarísima de la importancia que le dio el gobierno federal a estos programas, porque en la situación en que estamos, en la situación económica que va a vivir el país, me parece que es una señal muy importante que quedó exactamente igual en el PEF. Entonces, creo que estamos muy bien para el año que entra y además ya está como programa en refugios, que antes no era como programa especial señalado, ya está señalado en el PEF como programa especial de refugios para mujeres. Cabe mencionar, perdón, Pablo. No, solo para complementar. Sí, creo que no tengo, ¿ya? ¿Hola? A ver, aquí hay uno que sí. ¿Ya? No, listo. Gracias. Cabe mencionar que para la sustentabilidad de este tipo de programas es muy importante la corresponsabilidad de los estados, de los municipios, de la iniciativa privada. Estos programas de atención efectivamente tienen fondos federales, pero lo sano para cualquier tipo de servicios es que tengan la congruencia y la inversión de diferentes sectores, de tal forma que garanticemos la sustentabilidad no solamente financiera, sino también operativa. En ese sentido es que se ha estado trabajando justamente en el marco de este grupo interinstitucional el trabajo con estados y municipios a través de diferentes instancias, justamente para impulsar la importancia de esta corresponsabilidad que se tiene que mostrar en resultados, en presupuestos y programas específicamente atendiendo a Yo. Solamente para señalar
señalar que en el caso del presupuesto para los centros de justicia para las mujeres hubo un incremento cercano al 80% entre el 2019 y el 2020. En 2019 hubo una inversión de 79 millones algo, y en el 2020 alcanzó los 122 millones que ya fueron transferidos en su totalidad. Eso nos va a permitir la construcción de nuevos centros de justicia en Cuauhtémoc, en Chihuahua, en Tamaulipas, en Tlaxcala, en San Luis Potosí. Entonces, lejos de disminuir, se incrementó el presupuesto en el caso de los centros de justicia para las mujeres, y 5 millones más entre 2019 y 2020 para atender las alertas de violencia de violencia de género. Y en el caso de refugios, como bien se señala, pasó de 330 millones 2019 a 405 2020, es decir, el gobierno de la República tiene garantizados los recursos que van destinados a la atención de mujeres víctimas de violencia en su totalidad. Ha sido, como he dicho en otro momento, imprecisa la información de que ha habido recortes para estos programas. Y 2021, el presupuesto, el anteproyecto de presupuesto, como ustedes saben, hasta diciembre apenas se aprobó la ley de ingresos, el presupuesto está igual, en las mismas condiciones. Pero además sí quiero ser muy enfática. Qué bueno que lo plantearon los gobernadores de la alianza, porque entonces vemos voluntad política para atender estos temas que en muchísimas ocasiones no fueron atendidos debidamente con una voluntad política. Así que si de verdad tenemos la voluntad política de los gobernadores, más que destinen recursos tanto estatales como por parte de la federación, que se les transfieran a ellos, de verdad, bienvenidos, porque entonces sí estamos realmente coordinados hasta nivel municipal para atender estas violencias. Yo nada más quiero decirles dos de los municipios de Nuevo León que han sido verdaderamente y que han estado verdaderamente comprometidos con las violencias de género. Y los dos son presididas por alcaldesas, Escobedo, Nuevo León, y Guadalupe, Nuevo León. Ahí ha habido una voluntad política de las dos alcaldesas para, de verdad, poder disminuir o erradicar estas violencias. Y así, con recursos y con voluntad política, la verdad de las cosas es que vamos a avanzar enormemente para cambiar esta estructura patriarcal de violencias. Qué bueno que ya estén pensando los gobernadores aliancistas. Qué bueno, de verdad, me alegra, lo felicito y me congratulo que ya estén pensando en estas políticas que de alguna manera las hemos luchado durante tantos años para erradicar y disminuir estas violencias. Muchas gracias. Estamos sobre el tiempo, una disculpa para los periodistas, pero como estamos enlazados con CEPROPIE, tenemos que terminar, así que, secretaria, le quisiera pedir si tiene algún mensaje de cierre ya para despedirnos. Sí, cómo no, con muchísimo gusto. Estamos aquí todas coordinadas en la cuarta transformación del país, encabezada por el presidente, con el único objetivo, y se los decía yo en la mañana a mis colaboradoras, de disminuir o erradicar las violencias contra las mujeres. Les decía yo, este eje transversal que cruza todas las acciones del gobierno en todas las secretarías de Estado tiene como objetivo claro, prioritario, específico, disminuir y erradicar las violencias contra las mujeres y sancionar las violencias. Así que este es el foco. Y yo creo que cuando uno tiene un objetivo, un foco claro, preciso, para atender transversalmente, es de verdad una articulación que da muchos resultados. Trabajamos de verdad día a día arduamente para estar a esta altura de este reto, y que vemos, y me da mucho gusto, un renacimiento, porque así lo puse, un renacimiento de la lucha feminista en el mundo, en otros feminismos distintos a los que yo viví y a los que vivieron muchas de las que nos precedieron. Pero hoy yo creo que las mujeres están más cerca que nunca de la reivindicación histórica de todos sus derechos, y
Al gobierno le corresponde estar a la altura de estas luchas para generar estas políticas adecuadas para satisfacer estas demandas sociales de los grupos feministas. Y quiero también compartir la erradicación de estas violencias, es de todas las manifestaciones de violencias contra las mujeres, es esta lucha con todos los feminismos y con todas las luchas feministas diversas, porque son muchas feminismos y muchas luchas feministas. Y desde luego decirles a las mujeres mexicanas que este grupo intersecretarial y desde todas las instancias correspondientes estamos avanzando en estos temas, continuamos trabajando, sabemos que hay un compromiso, este compromiso está en todas las personas que somos servidores y servidoras públicas y desde todas las instituciones sociales. Es una pandemia no del COVID-19, es una pandemia también de violencias, pero hay una gran responsabilidad de nosotras y sobre todo hay una corresponsabilidad también de la población que ha sido, por supuesto, vulnerada por estas violencias. Muchas gracias a los medios de comunicación, muchas gracias a mis colaboradoras. Vamos a seguir trabajando en estos grupos intersecretariales y desde luego con un objetivo único, que eso nos da más luz en el camino que tenemos que seguir. Uno es erradicar, sancionar y prevenir las violencias. Ese es nuestro objetivo. Muchas gracias. Muchas gracias, secretaria. Muchas gracias a todas y a todos. Buenas tardes.